Y llegó el momento de presentarlo a él, un amigo de la casa. Estamos hablando de Luciano Chano Rossi, quien nos va a hablar sobre el dolor consciente. Estamos en un periodo y una etapa donde llamarnos a la reflexión es muy importante, y sobre todo si lo hacemos de forma consciente. Y es por eso que él nos cuenta en su columna todo esto. Hola amigos de Recreo Diario, ¿cómo andan? Buen jueves para todos. Seguimos con este segmento que se llama Reflexiones para el Diario Vivir, que arrancamos ya hace 15 días y que hoy vamos a continuar con un tema particular como es el dolor. Pero no cualquier dolor, sino el dolor consciente. ¿Qué quiere decir esto? Si hay un dolor consciente, es decir que la conciencia está entre medio de nosotros y ese dolor. ¿Y qué rol cumple la conciencia? ¿Cuándo interpela la conciencia en nosotros? Generalmente nosotros trazamos la vida como del nacimiento a la muerte, es decir, nacimiento, crecimiento, reproducción, vejez y muerte. Y lo vemos como algo lineal, ¿no? De 0 años a 60, 70, 80, 90 años, y en el medio transcurre la vida. Sin embargo, en el medio de la vida muchas veces hay una línea vertical, que es esa línea vertical la que nos permite crecer, es decir, esa línea vertical en donde nos atraviesa la conciencia. Generalmente nos atraviesa en situaciones que no son muy fáciles de manejar, situaciones donde nosotros tenemos que optar por un camino u otro, o le hacemos caso a esa voz interior, a ese Pepe Grillo que nos habla al oído y nos dice hace esto, hace esto, hace esto, o le hacemos caso a esa otra vocecita que nos está hablando y nos dice no, seguí con tu vida como estás, haz lo mismo que siempre, ¿para qué te vas a enquilombar si está todo bien? Seguí como estás. Y muchas veces cuando nosotros decidimos dar ese salto y decidimos atravesar o hacerle caso a esa conciencia y trascender esos niveles de la vida, no son situaciones fáciles, para nada lo son. Generalmente están relacionadas con situaciones muy difíciles, en donde entra a jugar el miedo, en donde entra a jugar cierta responsabilidad. Porque a ver, no es lo mismo cuando uno empieza a tomar decisiones conscientes y empieza a aceptar un cierto grado de responsabilidad. Eso nos hace subir un escaloncito de la conciencia, ¿no? La vida sigue transcurriendo, pero ya no desde este escalón, sino desde este. Generalmente, o seguramente, cuando empecemos a transcurrir sobre este escalón, va a venir otro momento en el que nos atraviese la conciencia a proponernos algo diferente, pero ya con otro grado de responsabilidad. Y así ir subiendo escalones a nivel conscientivo, ¿no? No es lo mismo ver la ciudad desde el balcón del primer piso que ver la ciudad desde el balcón de un piso 20. Tenemos otra perspectiva, y esa otra perspectiva generalmente se relaciona a lo que nosotros podemos tener, las perspectivas de la vida, o la perspectiva de un problema, o la perspectiva de una persona. Entonces tenemos otra mirada más global, más objetiva, tal como es la conciencia. La conciencia es totalmente objetiva. Nosotros, con nuestros pensamientos, somos los que le damos subjetividad a tal o cual situación, a tal o cual persona. Sin embargo, la conciencia es absolutamente objetiva y es la que nos permite ir tomando esos grados de objetividad. Pero ojo, hay una trampa ahí. Tampoco es lo mismo caerse del primer piso que caerse del piso 20. Es decir, a medida que nosotros vamos subiendo esos niveles de conciencia, vamos teniendo más responsabilidad en la toma de decisiones. Entonces, es una decisión total y voluntaria querer crecer en esos niveles de conciencia y querer tener más amplitud de pensamiento frente a la vida, frente a las personas, frente a los problemas que se nos pueden llegar a presentar. Ahora, no es fácil ir escalando hasta llegar a esos niveles. El precio de eso es el dolor. Es decir, si nosotros estamos a los pies de una montaña, no pasa nada. Vamos a ver lo que tenemos cerca, pero vamos a tener las piernas bien descansadas. Ahora, si nosotros decidimos escalar esa montaña y llegar hasta el pico de esa montaña, seguramente nos cansaremos y tengamos las piernas bien cansadas. Pero la perspectiva que tengamos de todo el plano a nuestro alrededor en la cima de esa montaña va a ser completamente diferente. ¿Cuál es el precio que tuvimos que pagar? El dolor, el cansancio de piernas, la falta por ahí de respiración, no comer bien en el caso de escalar una montaña, pero vamos a tener otra perspectiva. Ahora, ese dolor es un dolor consciente y es un dolor voluntario, y generalmente ese dolor nosotros tenemos que tomarlo en la vida diaria cuando, por ejemplo, tenemos que dejar a una persona que nos está haciendo mal,
o dejar a un grupo de personas que sabemos que no nos lleva por buen camino, o dejar un trabajo que es lo único que tenemos pero que sabemos que nos está tirando para atrás y por ahí nos estamos dejando pasar un montón de otras oportunidades, o por ahí alejarnos de esa persona que sabemos que es tóxica, que este término que está tan de moda, ¿no es cierto?, de las personas tóxicas, que nos alejamos y nos alejamos con dolor, porque generalmente eso lleva a una discusión o es una persona o una cosa, también puede ser una cosa material a la que nosotros estamos totalmente aferrados, arraigados, y nos cuesta dejarla. Un vicio, el cigarrillo, el alcohol, que sabemos que alguna droga que sabemos que nos puede estar haciendo mal y nosotros la tenemos que dejar para poder crecer, pero ese crecimiento, el pago de ese crecimiento es el dolor, pero es un dolor consciente. ¿Y por qué consciente? Porque sabemos que nosotros, si le hacemos caso a nuestra conciencia, vamos a poder crecer, vamos a poder dejar eso atrás y poder seguir nuestro camino en la vida, que termina siendo un camino espiritual, porque todo lo que se hace con amor es un camino espiritual, no tiene que estar necesariamente asociado a una religión particular. Cualquier cosa que se haga con amor es un camino espiritual porque nos hace crecer interiormente. Entonces, ese dolor termina siendo un dolor consciente porque nos da la oportunidad a nosotros de despertar nuestra conciencia. Y no son muchas las oportunidades que tenemos en la vida, porque mientras más nosotros trabajamos para despertar esa conciencia, esos niveles de conciencia, más oportunidades vamos a tener porque más se nos va a presentar la conciencia. Ahora, no estamos acostumbrados a trabajar todo el tiempo pensando en hacerle caso a nuestra conciencia o en escuchar nuestra conciencia. Generalmente la vida nos va llevando y nosotros nos dejamos llevar, y son pocas las oportunidades que tenemos en donde se atraviesa esa conciencia y se nos presenta esa oportunidad de hacer lo que sabemos que está bien. Entonces, mientras se nos presenten esas oportunidades, aprovechémosla al máximo. Y mientras no estén esas oportunidades, tratemos de escucharnos a nosotros mismos, de conocernos a nosotros mismos, para que cuando esa conciencia, que en definitiva es Dios, es esa conciencia universal, se presente, nosotros estemos atentos, podamos escucharla y tengamos la valentía para actuar como tenemos que actuar. Así que, amigos de Recreo Diario, les mando un beso enorme, y estas decisiones generalmente no son fáciles, son decisiones que están vinculadas a un ejercicio mental y un ejercicio de voluntad muy grande que tiene que superar cualquier barrera que nos pueda poner el miedo. Pero superar esos miedos y escalar y crecer en esos niveles de conciencia es lo que nos va a permitir a nosotros encontrarnos cada día más con nosotros mismos. Les mando un abrazo grande.